Hey, saludos a todos. Habla el pastor Ángel Emanuel y junto a mi esposa Andy Marín estamos pastoreando la iglesia Gosé en Tierra de Bendición desde la comarca lagunera para el mundo, y hemos decidido crear este espacio para ti, para que puedas escuchar un mensaje de Dios directamente traído desde el cielo. ¿Y por qué no? Comenzamos. El título del mensaje para cerrar la serie Intervención Divina se llama Bautismo del Espíritu Santo. Quiero que digas conmigo: bautismo del Espíritu Santo. Ojo, yo creo en la gracia y en la misericordia de Dios. Yo no creo en un orden, en una estructura farisea de ley, que obviamente Dios nos invita a bautizarnos en agua. Es un acto de obediencia, es un acto de arrepentimiento público, de afianzar tu fe, confirmar tu salvación. Pero me encanta que encontré un texto que habla bautismos, es decir, que no solamente hay un bautizo que es de agua. Pregunto aquí, ¿cuántos ya se bautizaron en el agua? ¿Cuántos recuerdan esa fecha? Guárdenla como si fuera el día de su cumpleaños o el día de su boda, porque es un día muy especial, porque es el día que tú naciste de nuevo. Amén. A lo mejor habrá algunos que faltan de bautizarse en agua, pero no en la excepción de que hoy el Espíritu Santo te pueda bautizar. Amén. Te voy a platicar a qué se refiere el bautismo del Espíritu Santo. Tengo varios textos. Yo sé que vas a salir bien entendido. Muy bien, cuando declaras con tu boca la oración de fe: Señor, tú eres mi Salvador, dice la palabra que ahora somos templo del Espíritu Santo, porque le invitamos a pasar y Él nos sella, Él nos separa, Él nos unge, nos volvemos la morada de Dios. Dice Corintios: ignoras, dile a la persona que está a tu lado, ¿a poco ignoras? Dile: ¿a poco ignoras que no eres dueño de tu cuerpo? Sino cuando llegas a Jesús, eres morada, eres casa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunos tuvieron o tienen que ser bautizados, en vez de en agua por tanto pecado, en cloralex, ¿no? Así para. O otros, veo que algunos discípulos, la verdad es que se pasan y los dejan un minuto ahí en el agua, casi ahogándose. Pero ¿cuántos sabemos que al bautizarnos, la otra vez una familia en los últimos bautizos me dijo: pues, ¿qué le echan a esa agua? Que salen como diferentes, y no es tanto como si fuera agua bendita, agua consagrada, simplemente es agua normal. Inclusive la sacamos de nuestras albercas deportivas acá en nuestra zona Jerusalén. Es el acto de decirle a Dios: me arrepiento de mis pecados y hoy confirmo que soy sumergido. Di conmigo: bautizo viene de la palabra sumergir. Y tú sepultas tu viejo hombre y sales juntamente resucitado con Cristo, teniendo una nueva vida. Un sacerdote, Nicodemo, le decía a Jesús: ¿cómo? ¿Voy a volver a la panza, al vientre de mi mamá? Y decía: no importa la edad que tú tengas, le decía Jesús, tú vuelves a nacer, tus pecados te son borrados, y una nueva forma de vivir, un nuevo modelo en Cristo. ¿Cuántos estamos conscientes de que en Jesús las cosas viejas pasaron y aquí viene un nuevo comienzo? Aquí viene una nueva oportunidad. Ya no cargues con los errores del ayer, ya no cargues con lo que hiciste hace rato, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero después del bautizo, que te digo, no es un tal requisito, más adelante la Biblia nos enseña, te voy a dar algunas bases bíblicas, que en el caminar en Cristo tú recibes una llenura. Y hablando de la serie, una intervención que se llama o se recuerda como la fiesta del Pentecostés. Y el Pentecostés viene de 50 días después de la resurrección de Cristo, porque Jesús les dijo:
más les vale que me vaya. Y todos decían, no, no te vayas. Él es nuestro maestro, eres nuestro padre, eres nuestro todo, eres Dios, eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús les dijo, me es necesario, porque vendrá alguien que los va a bautizar, alguien que los va a tomar, alguien que los va a empoderar, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas al aceptar a Jesús, que ser, ¿qué significa bautizo? Entonces, no es lo mismo que tengamos el Espíritu Santo, dice la Biblia, en forma de Jesús en nuestro corazón, a ser sumergido, a vivir en el Espíritu. No tener el Espíritu, porque muchos lo tenemos apagado, o enfriado, o frío, o hielo, sino vivir en el Espíritu, desechando las obras de la carne. Más que te etiqueten como cristiano, deben de decir, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente, esa iglesia, esa mujer de 65 y más que cristiana, es alguien que vive en el fuego de Dios, en el primer amor, alguien que ama a Dios con todo su ser, alguien que le apasionan las cosas de Dios, alguien que vive para Él, alguien que se desgasta para Él, alguien que no puede dejar de hablar de Jesús. Porque Isaías, después de una muerte, el profeta inicia Isaías 1 diciendo, ¿qué voy a hacer si ya no tengo un rey? Yo no sé qué has perdido en tu vida, pero un ángel tomó del trono de Dios. Eso significa el Espíritu, porque anteriormente solo en algunos personajes de la Biblia, dejo un pausa Isaías, Sansón fue lleno del Espíritu e hizo cosas maravillosas con su fuerza. Podemos ver a Gedeón, que fue lleno del Espíritu y venció ejércitos que parecía imposible de vencer. Había personajes que eran llamados por Dios para recibir en el Antiguo Testamento esa llenura del Espíritu para hacer cosas asombrosas. Pero a través de Cristo, a través del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, aquel que quiera de ese poder, de ese fuego, de esa unción, de esa gloria, puede acceder confiadamente. Isaías, repito, un ángel tomó un fuego, un carbón encendido, y lo puso en la garganta del profeta, y empezó a hablar como nunca había hablado. Y eso es lo que le pasa a un cristiano que es lleno del Espíritu o es bautizado, porque luego me dices, pastor, me topé a alguien o fui a tal lugar y empecé a hablar y ni siquiera controlaba lo que hablaba. Es porque el Espíritu Santo te quiere como vocero, es porque el Espíritu Santo te quiere como aquel que habla esas palabras de bendición, esos textos que ni siquiera tú te acordabas, y luego te sacas de onda y dices, ¿a poco pude hablar así? Es porque el fuego y el Espíritu te ha tomado. ¿Cuántos quieren de ese fuego? ¿Cuántos quieren de esa unción? Vamos a darle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Vamos a decirle al Señor, lléname de tu fuego. Vamos a decirle ahí en tu lugar, quita toda frialdad de mi vida, toda tibieza. Aquel que estaba apartado o estaba indeciso, hoy viene la intervención del fuego. Di conmigo, fuego. Vamos, Mateo 24:12. Dice, habrá tanta maldad, o se aumentará la maldad, que el amor de muchos se enfriará. Dile a la persona que está a tu lado, no está hablando de mí, no está hablando de mí este texto. Habrá maldad, que el amor de muchos se enfriará. Dice el 13, dile, ese sí es mío. Pero el que se mantenga firme como los congregantes de Gosén, el que se mantenga firme será salvo, será salvo. El que se mantenga firme con fuego será salvo.
Vamos a Mateo capítulo 3, 11. Dice: yo los bautizo a ustedes, está hablando Juan el Bautista, con agua para señal de arrepentimiento, para que señal de que se arrepientan. Pero el que viene después, tú sabías que Juan el Bautista y Jesús eran primos. De hecho, cuando se acercaron, dice por ahí, el vientre se sentía ahí, esa unción, ese equipo. Recuerda que era una mujer que no podía tener hijos, y aún en su vejez Dios llamó con la unción de Elías a Juan el Bautista y bautizaba gente. Y mismo Jesús fue bautizado por Juan. Y Juan le dijo: no, tú bautízame a mí. Y Jesús le dijo: no, tengo que ser obediente. Pero luego les dice: bueno, los que bauticen agua es señal de arrepentimiento, pero después de mí, o sea, habla de Jesús. Él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que todos. Ni siquiera merezco llevarle las ¿qué? Las sandalias. Las sandalias. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo y con fuego. Recuerda, no, Juan le dijo: no soy digno de llevar sus sandalias. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, 2, donde te hablo que hay diferentes o dos tipos de bautizo. Dice en Hebreos capítulo 6, 2, dice: la enseñanza sobre, Pablo está hablando sobre bautismos o sobre bautizo. ¿Está hablando de plural o está hablando de singular? La enseñanza que deben de llevar, les decía este autor inspirado por el Espíritu, es sobre los bautizos, sobre la imposición de manos, creer en la resurrección de los muertos y que vendrá un juicio. Cualquiera que haya pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Amén. Dice el 3: así procederemos si Dios lo permite. Aquí el escritor que les estaba tratando de decir: no solo se queden con un bautizo. Recuerden que hay alguien que también después del agua o antes del agua va a llenarlos de fuego. Va a llenarlos de fuego. ¿Y qué significa fuego? ¿Qué significa fuego? Fuego significa pasión. Fuego significa prioridad. Fuego significa intimidad. Fuego significa, se usa para cocinar. El fuego se usa para calentar. Fuego de Dios en nuestro interior. De hecho, el fuego en el Espíritu se representa como un calor. Así como cuando te pones una crema del dolor y que te empieza a quemar. Así es también, muchas veces lo hemos visto en esta iglesia, como el Espíritu Santo, dándole gloria a Jesús, sana. Que dices: sentí un calor muy fuerte en el riñón, sentí un calor muy fuerte en mi codo, sentí un calor muy fuerte en mi cabeza, y después vino esa sanidad. Es porque el Espíritu Santo se representa como un fuego. Dice el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor. No solamente que sana, sino también que consume todo lo malo que hay en nosotros, todo lo que nos sobra, todo lo que nos estorba. El fuego de Dios hoy te consume y te quita el pecado. Ceniza se vuelve la adicción, ceniza se vuelve el adulterio, cenizas se vuelve la inmoralidad, cenizas se vuelve, repito, el pecado y la tentación, porque eso es el Espíritu Santo, un fuego consumidor. Vamos, ¿cuántos pueden honrar al fuego consumidor? Quiero que pongamos una fotografía de Moisés, aquí está la unión entre nos quita lo que no y nos llama a lo que sí. Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 5. Duró 40 años Moisés alejado.
por un error que cometió, estaba ahí viviendo, existiendo, pero sin propósito, cuando se encuentra con un fuego, un árbol, una zarza ardiendo. ¿Tú sabías que Dios nos compara como árboles? ¿Tú sabías que Dios dice: y serás como un árbol plantado junto a aguas de corriente? Dice la palabra que cuando un ciego Dios le dio vista, primero le preguntó: ¿y qué ves? Y espiritualmente a los hombres nos vio ese ciego como árboles, porque nosotros damos fruto, plantados en la casa del Señor. Así que pensó: qué increíble, dice el verso, voy a ver cómo un árbol no se consume. Y esto recuerda al tabernáculo donde Dios le pedía: que nunca se apague el fuego. 24 horas, los 7 días, los 12 meses, las 52 semanas, que no se apague el fuego. Así como Pablo le dijo a Timoteo, dirá a la persona que está a tu lado: aviva el fuego. Dile: aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, échale más leña al fuego. ¿Qué pasa cuando estás en una carne asada o cuando está el frío? Hace poco fuimos a Parras, familia y yo, a disfrutarnos, primer ministerio, y estábamos en círculo. Y recuerdo que mi cuñado Daniel, que le mando saludos, viene la transmisión, experto, veía: se está acabando el fuego, le echo más leña. Se está acabando el fuego, le echo más leña. En la carne asada se está acabando el carbón, le echo más carbón. No descuides el fuego del Espíritu Santo. No descuides el fuego. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Hoy yo te digo: Gosén, Gosén, aquí estoy, aquí estoy. Di conmigo: heme aquí. Di conmigo: heme aquí, Dios, aquí estoy. Dice el 5: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando. Ok, ¿qué personaje de la Biblia dijo: no soy digno de tocar, de desatar sus sandalias? ¿Quién? Juan el Bautista. Está haciendo una conexión. Cuando venimos a la presencia de Dios y queremos ese fuego, queremos esa unción, queremos que Dios nos use, queremos que Dios haga algo a través de su Espíritu que está entre nosotros, que nos aviva, que nos mueve, que nos da aliento. Cuando estás triste, sientes su abrazo. Hay una petición: quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque las sandalias, porque normalmente, digo, ahora tenemos pavimento, ahora tenemos pues piso cerámico, ahora tenemos en nuestra iglesia piso pulido. ¿Recuerdan cuando nuestra iglesia era pura tierra y cuando llegaban invitados y nos ministraban, salíamos todos empanizados? ¿Te acuerdas? No te acuerdas, porque estaba la tierra, ¿no? Pero en los tiempos antiguos los pies eran pues el lugar más sucio. Ahora ya se cambió, ahora son las axilas. Dile a la persona que está a tu lado: hoy me puse desodorante. No soy yo, no soy yo. Pero anteriormente los pies se usaba sandalias, lodo. Por eso Jesús, ¿qué hacía? Le lavaba los pies a sus discípulos, porque los pies, de verdad, es que cuando entrabas a una casa, ¿por qué crees que los japoneses también dicen: no entres a mi casa, primero te tienes que quitar los zapatos? Muy bien, ¿a qué se quiere referir esto? Que cuando venimos al fuego de Dios, ¿cuántos quieren fuego? Decirle a Dios:
Quita lo más sucio de mí, porque quiero que metas lo mejor de ti. Quita lo que estorba de mí, porque quiero que metas la unción más fuerte de ti. Señor, quita lo más oscuro de mí, porque quiero que venga la luz más fuerte de ti. Vamos, algunos pocos lo están entendiendo. Quítate las sandalias, Moisés. Quita esa muerte, quita ese hombre que mataste, quita ese homicidio, que yo te voy a hacer libertador de Egipto. Quítate. Recuerda que literal hay un verso en la Biblia: quítate todo enojo, quítate toda amargura, quítate, quítate, quítate todo celo, quítate toda envidia, quítate todo pecado oculto, quítatelo, te dice Dios, porque si tú te quitas eso, yo te voy a dar mucho más de lo que imaginas, mucho más de lo que esperas, mucho más de lo que puedes imaginar, mucho más de lo que puedes soñar. Vamos, alguien aquí puede decirle a Dios: quita lo peor de mí y dame lo mejor de ti. Vamos a 1 Corintios capítulo 2:4. No les hablé, dice Pablo, literal, que se quitó matanzas, porque mató muchos cristianos, que se quitó muchas maldiciones, que se quitó mucho pecado por medio de Cristo. Dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu. Este texto me recuerda a otro texto también en Corintios que dice: el reino de Dios no es palabrería, sino es poder. Poder cambiar, poder restaurar, poder sanar, poder. Por eso Pablo les dice: ¿de qué te sirve saber mucho de la Biblia? Que es bueno, porque la otra vez un pastor me encantó, dijo: entre más tú sepas de la Biblia, más el Espíritu Santo te puede usar. Porque es como muchos quieren aprobar el examen sin estudiar. Muchos quieren hacer maravillas y decirle a Dios: haz todo, pero luego Dios te dice: pero ni siquiera te sabes ningún versículo. Pero aquí Dios está diciendo: yo ni siquiera les hablo con palabras sabias y elocuentes, sino que el poder de Dios se vea, que se vean cambios, que se vean milagros, que se vean prodigios. No somos una iglesia de bla bla bla, somos una iglesia de poder en poder, somos una iglesia de victoria en victoria, de gracia sobre gracia, de unción sobre unción, de milagro tras milagro. Dice el 5: para que la fe de ustedes no dependa de palabra o de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Sino que dependemos del poder de Dios, dependemos del Espíritu Santo, no dependemos de lo que sabemos, no dependemos de lo que nos podamos aventar en un sermón, sino dependemos del Espíritu Santo. Vamos a Isaías 60, porque esta es una promesa, iglesia. Es una promesa que ya se hablaba, que los judíos anhelaban, y que ahora tú y yo tenemos acceso y no nos la creemos, no nos entregamos en totalidad. Dice el capítulo Isaías 60: esta es la gloria futura, no estaba hablando en presente, esta es la gloria que nos toca. 61 dice: levántate y resplandece. El Espíritu Santo es luz. Dice que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. El Espíritu Santo hace que tu rostro brille. Y yo se lo he dicho a personas en el lobby, personas nuevas que llegan así. Y después del servicio, así, reflejan luz.
porque es el Espíritu Santo. Dice el 2: las tinieblas cubren la tierra, una densa oscuridad llegará sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brilla sobre ti el Espíritu Santo se manifestará en gloria. Y un versículo antes, en Isaías 59, 21, es decir, antes del 60: en cuanto a mí, dice el Señor, esta es mi promesa. Hay una promesa, así como Joel: derramaré mi espíritu, les voy a dar mi espíritu, y sus hijos y sus hijas. Las mujeres también caben aquí, los hombres y las mujeres profetizarán. Hay una promesa: mi espíritu que está sobre ti, mis palabras, dice Isaías 59, 21, más adelante en las notas, mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán de ti. Ya no te irás, no serás a veces sí o a veces no, no serás un cristiano a medias. Ese espíritu no se apagará, ni de ti, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Tus generaciones son generaciones de fuego. Tus hijos portarán la presencia y la gloria del Espíritu Santo. Ahora sí, arribita, Éxodo 13, y si puede pasar la alabanza 21. De día el Señor iba de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, pero de noche el Espíritu Santo se representaba como una columna. Y a mí me gustó. Aquí tenemos en el edificio columnas para sostener algo. El Espíritu Santo es una columna. Lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas, que dices: ay, qué peso. El único peso que debes de tener es el peso de gloria que no te deja estar de pie en la adoración. Ese es el único peso que te postras, y que en tu altar, en tu aposento, ese es el peso de gloria. Pero hablando de pesos de problemas, pesos de necesidad, de preocupación, aquí al Espíritu Santo se le llama columna de fuego. Había una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Dice el 22: jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Quiere decir que el Espíritu Santo no duerme. El Espíritu Santo aún te está cuidando en tus sueños. El Espíritu Santo aún está cuidando tu hogar, tu morada en la noche. El Espíritu Santo te cuida en el día, y el Espíritu Santo vela por ti en la noche. Vamos, solo lo entendió mi lado izquierdo. ¿Qué pasa con mi lado derecho? ¿Qué pasa con mi lado derecho? Hay alguien que les cuida, hay alguien que vela por ustedes. Y aquí está la foto, mira, me encantó. Que el Espíritu Santo es aquel que nos conecta con lo divino. ¿Y quién nos da el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el dador del Espíritu. El Espíritu nos conecta a las cosas celestiales, como tener la presencia de Dios en un corazón, como tener fervor. Dice: no sirvas a Dios con tus fuerzas, sino con el fervor que da el Espíritu. Porque si sirves con tu carne, con tus fuerzas, en cualquier ministerio, y no estás en el Espíritu, eres aquel que se queja, eres aquella mujer que murmura, eres aquel que se cansa muy fácil, que quiere tirar la toalla. De cada 7 días, 8 días quieres tirar la toalla. Yo te quiero decir, tu servicio, tu vida debe de ser movida por el fervor que da el Espíritu. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo te da una potencia para romper cadenas, transformar vidas, generar cambios que nunca pudiste hacer.
El Espíritu Santo es la manifestación total de Dios y sobrenatural en tu vida. Voy terminando. Lucas 24:49. Ahora voy a enviarles. Y los discípulos están, wow. Los profetas lo dijeron. Los profetas lo dijeron. Jesús dice: ahora voy a enviarles lo que les había prometido mi Padre Dios. Prepárense que ahí viene lo tanto que había prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hay una promesa, hay una intervención divina en este servicio. Será revestida del poder, será revestido del poder. Dice Hechos 1:4: mientras comía con ellos. Es bonito hacer mesa, por eso las células. Mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, no se alejen de Gosén, sino esperen de lo tanto que se habló, de lo tanto que dijeron los profetas. Espere la promesa del Padre, del cual ya se les ha hablado. Dice el 5: Juan bautizó. El siguiente texto: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:15, y me quedan dos, pero los voy a decir mientras estemos cantando. Apocalipsis 3:15. Gosén, conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte. ¿Alguien aquí quiere ser vomitado por Dios? Dices 17: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo te encuentras sin el Espíritu. Dice el 18: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ojo, el Espíritu Santo no cuesta. El oro más refinado se llama la sangre de Cristo. Es lo que más tiene precio en este mundo. Es el oro más valioso. Dice: a través del sacrificio del oro refinado, de la sangre, por el fuego, por el Espíritu, realmente serás rico. Tendrás ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza. Además, el Espíritu Santo será colirio para que puedas ver. Ojo que no vio, ni oído que escuchó. Recobrarás vista, recobrarás tus sentidos espirituales, para que Él te hable, Él te gobierne, Él te mueva. Dice que el Espíritu Santo te recuerda a Cristo. Dice que el Espíritu Santo te regresa al camino, que el Espíritu Santo te recuerda de toda verdad, que el Espíritu Santo te redarguye de pecado. ¿Sabes por qué los cristianos de otras iglesias o planetas siguen pecando? Porque dejaron de avivar el Espíritu Santo, dejaron de alimentar el Espíritu Santo. Ahora se les hace normal pecar, se les hace normal el pecado, porque no fortalecen el Espíritu, porque no está en fuego, está congelado, está dormido.
está aburrido y dice: yo busco hombres y mujeres, jóvenes que me aviven, que me fortalezcan, que me usen, que me manifieste. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que quiera del Espíritu? ¿Habrá alguien aquí que quiera del Espíritu Santo? Hey, muchas gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Sé que pudimos conectar juntos y si te fue de bendición, ¿por qué no compartes con algún amigo o algún familiar para que también pueda ser de bendición para él o para ella? Recuerda que más que pastor, soy tu siervo y tu amigo y puedes seguirme en redes sociales para poder juntos darle seguimiento a lo que has escuchado hoy. Que Dios te bendiga.